Está bueno el calorcito, pero es lo que nos manda nuestro Dios, así que lo que Él mande lo aceptamos. Amén. Vamos a abrir por favor nuestras Biblias en el primer libro de Samuel, por favor, capítulo 10. Versículo 1. Al versículo 8, dice la palabra del Señor. Le voy a dar lectura. Primer libro de Samuel, capítulo 10, del 1 al versículo 8. Dice la palabra del Señor: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó, y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después de que te hayas apartado de mí, hallarás dos hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por ustedes, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro tres hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otros 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales luego que te hayan saludado te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto, llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. 8 todos juntos. Luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Vamos a ir a Dios en oración. Nuestro amado y soberano Dios, te damos muchas gracias por la bendición que nos das de congregarnos. Gracias, Padre, porque es por tu amor, por tu voluntad, que nos permite, Señor, venir a glorificar tu nombre, a alabarte, a exaltarte, Señor, y gracias por esa bonita oportunidad que nos das, Señor. Bendice, Padre, tu palabra, que sea de fortaleza, que sea, Señor, para bendición. Ayúdanos a todos, Señor, a tener un corazón humilde para tomar en cuenta tu palabra, Señor, guardarla en nuestro corazón, Señor, en nuestra mente y aplicarla en nuestra vida. Bendice, Señor, todo lo que se vaya a hablar, todo lo que se vaya a exponer, y úsame, Señor, únicamente para tu gloria. Gracias, mi Dios, porque sé que me escuchas y sé que eres un Dios que atiendes siempre, Señor, nuestra oración. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén. Le he puesto a la enseñanza un corazón indiferente a Dios. Saben, Saúl no tenía ni idea de quién era Dios. No tenía ni idea. Los que venimos del mundo, así como veníamos del mundo, no sabíamos nada de Dios. Nada más sabíamos aquel verso, no sé de dónde: ayúdate que yo te ayudaré. Así veníamos, bien desubicados.
quién sabe de dónde salió eso, pero no sabíamos nada. Y saben, el rey Saúl, antes de ser rey, hace un tiempecito exponía en relación al capítulo 9 sobre Saúl. Y una de las cosas que vemos en el capítulo 9 de Saúl es que era un hombre de influencia. Su padre sí era una persona adinerada, de influencia. Es decir que, pues, era reconocido, muy conocido. En ese tiempo, tener unas asnas, pues no era así como que de pobres. Este personaje, cuando dice que era un hombre valeroso, la idea es que era una persona adinerada, con mucho poder e influencia. Y ese fue el personaje que fue el primer rey de Israel, pero era un joven. Y dentro de las características es que tenía influencia por el poder, por el dinero que tenía. Aparte de eso, dice la escritura que era atractivo, era hermoso el muchacho, guapetón. Y es decir que a lo menos las muchachas lo conocían. A Saúl, de hecho, la Biblia lo menciona como una persona imponente, no solo influyente, imponente, de tal manera que era el más alto de todo el pueblo de Israel. Saúl era el que más sobresalía, era de los hombros para arriba. Todos en Israel pues debieron haber identificado a Saúl. Otra de las cosas que veíamos en Saúl es que fue un hombre que no buscaba a Dios. Se le perdieron unas asnas. Se va con su criado y lo que hace es buscar las asnas. No consultó a Dios, no le preguntó a Dios: hey, Señor, ¿dónde estarán mis asnas, las burritas? Y perdió mucho tiempo. ¿Cuántos días tardaron para encontrar las asnas? No sé si se acuerdan. 3 días. Una persona adinerada en el monte, en el bosque, en las llanuras, en las colinas, buscando unas burras y nunca las halló. Y lo que observábamos ahí, que nunca consultó a Dios para cuando las fue a buscar. Al contrario, fue su criado quien lo dijo: oye, Saúl, yo conozco a un hombre vidente. ¿Qué es vidente? Una persona que Dios le revela dónde están las cosas. Y es ahí cuando Saúl se interesa. ¿Y dónde? Saúl era un hombre que no era nada esforzado, absolutamente nada. Nada esforzado. No solo no buscaba a Dios, sino la idea del capítulo 9 y 5 dice: ven, volvamos, porque quizá mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará congojado por nosotros. Es decir que no era nada esforzado. Mi papi, mi papá, ha de estar preocupado por mí. ¿Saben? Tenía edad. ¿Cuántos años creen que tenía Saúl? A ver, ¿alguien sabe? Mínimo unos 25 años, 30 años. Mi papá está triste. Me voy a regresar. Y ahí lo observamos: ven, volvámonos, porque quizá mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros, ansioso, estará afligido. De volada se dio por vencido. No era nada esforzado. Otra de las cosas, ni siquiera conocía a Samuel. Sí, no conocía a Samuel. Era el profeta de Dios, el hombre de Dios, el cual Dios estableció en esa generación. 20, 25, 30 años y Saúl desconectado. ¿Quién era Samuel?
No solo no buscaba a Dios, no solo no lo ponía, tenía esa influencia terrenal, sino al mismo tiempo no era nada esforzado. Y número 4, no conocía al profeta. Versículo 6, nada más para agarrar contexto, para entrar ahorita al 10. Y él respondió, ¿quién? Su criado. Y aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios. Hay un varón de Dios. ¿Dónde? ¿Por dónde vive? ¿Por dónde está? Saúl no sabía nada. Que es hombre insigne. Es un hombre honrado, respetado. Y ahí se refiere al profeta Samuel. No, Saúl no conocía nada. Todo lo que él dice lo conocía más su criado, que le tiene que decir a Saúl, todo lo que él dice acontece sin falta. Y lo anima el criado a Saúl, vamos pues allá, quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino, las burras. Vamos, Saúl. ¿A dónde? Con el varón de Dios. ¿Dónde vive? ¿Quién es? Un joven desconectado de las cosas del Señor. Samuel ya era conocido para ese tiempo. Predicaba la palabra, enseñaba la palabra, exhortaba con la palabra. Y Saúl, así como hoy en día muchos jóvenes desconectados de las cosas del Señor, surge de la iniciativa de su criado que vamos a ver al profeta Samuel. ¿Qué observamos aquí, mis hermanos? Saúl no pensó en buscar al Señor para resolver su problema. No buscaba ayuda de Dios, ni el consejo de Dios, ni la orientación de Dios. No conocía nada de Dios. Número 5. Tampoco honraba a Dios. Versículo 8, por favor. Versículo 8 de este mismo capítulo. Entonces volvió el criado a responder a Saúl diciendo, aquí se halla en mi mano. En mi mano la cuarta parte de un ciclo de plata, el criado. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. El criado estaba más informado, estaba más relacionado con las cosas del Señor. Tampoco honraba a Dios. No pensaba en estas cosas. Y por último, otra de las cosas que descalificaban a Saúl es que colocaba a Dios en último lugar, en vez de haber ido a Dios antes de empezar a buscar sus burras, decirle, Dios, ¿dónde están las burritas? Ya como ya habían pasado varios días, ya cansados, ya fatigados, pensando, mi papá ya está acongojado, afligido, entonces ya es como se le ocurre. No ponía a Dios en primer lugar, estaba al final. Si da tiempo, si alcanza, es como voy a ir a buscar a Dios, a honrar a Dios, si es que se puede y me da tiempo. Cuando ya estaba cansado, lo buscaba. Saben, mis hermanos, Saúl no era un hombre espiritual, al contrario, era un hombre muy carnal, muy mundano, obviamente bien mundano, era guapo, eso sí, bien atractivo, pero su corazón estaba muerto espiritualmente. Era influyente, era imponente, era rico, sí, pero muerto.
Ahora, ¿en qué momento, hermanos, en qué momento se unge para que sea rey de Israel? En ese momento. Era influyente en lo terrenal. Era un hombre que no buscaba a Dios, que no era nada esforzado, que no consultaba al profeta de Dios, mucho menos honraba a Dios y ponía a Dios en último lugar, y a ese Dios, ese va a ser el rey, porque cumple con las expectativas del pueblo. Entiendo, mis hermanos, que llegas a la vida cristiana y muchos llegamos como Saúl, sin una influencia espiritual, que no le buscábamos, que no éramos nada esforzados, que quizá nunca conocimos o consultamos a una persona de Dios, que quizá nunca lo honramos como a Dios le agrada, y quizá lo más probable es que poníamos a Dios en último lugar, y eso lo entiendo, y eso lo comprendo, porque si no hay un Dios en tu vida, estas cosas son normales para el mundano, para el incrédulo. Entiendo estas cosas, porque así andábamos. Lo que no entiendo es por qué, después de que tienes a Dios, tienes un encuentro con Dios, sigues sin una influencia espiritual. A nadie le influyes en lo espiritual. ¿O acaso hay alguien en la escuela, en el trabajo o con los amigos que está influenciado a lo espiritual por ti? ¿Hay alguien que se está acercando queriendo más con Dios? Entiendo que eso haya sido antes de conocer a Dios. Pero vivimos la vida cristiana como si estuviéramos muertos. Y no estamos muertos. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estamos vivos, vivos, hermanos, en Cristo nuestro Dios. Entiendo eso antes de Cristo. Pero ahora que conoces del Señor, ni influencia espiritual a los demás, ni buscamos a Dios, ni somos muy esforzados. Cuando quieres arreglar un problema, cuando emprendes algo importante, ni siquiera tomas en cuenta el consejo del Señor por medio de la persona que Dios ha establecido, de un pastor. Haces las cosas a tu modo, a tu forma, a tu estilo, como tal como lo hacía Saúl. Al final, me llama la atención cómo es que a veces cuando tienes un problema, en vez de que vengas antes, o cuando el problema empieza, vienes nada más a comunicar las cosas que pasaron. El Señor no nos ha puesto para estar pintados. Le ha establecido a las iglesias locales una persona, ¿para qué? Para aconsejar, para exhortar, para enseñar, para instruir, cuando empiezan las cosas. Saúl era el tipo de personaje al final. Oye, eso lo entiendo antes de Cristo. Pero ya que conoces de Dios, ¿por qué vivir así, mis hermanos? ¿Por qué con un corazón indiferente, apático, nada esforzado, hasta arrogante, de creer que somos más sabios que Dios y que no necesitamos de Dios ni del consejo de nadie? ¿Alguien sabe cuánto reinó Saúl? A veces que estamos leyendo el plan de lectura. Saúl, David y Salomón reinaron 40 años cada uno. Del año 1050 antes de Cristo empezó a reinar Saúl. En el 1010 termina su reinado, empieza el siguiente personaje. ¿Qué observamos aquí? Un corazón indiferente a Dios. Entramos al capítulo 10 de Samuel.
Fue a buscar unas burritas y ya se da que llega con el profeta Samuel. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó. Y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Una redoma era un recipiente donde se conservaba antiguamente el aceite de unción usado por los sacerdotes. Es decir, que cuando llega ya con el profeta Samuel, él lo unge. Fue derramado sobre él el aceite. Samuel dice la palabra que le besó un beso santo, con un ósculo santo, por haber sido quien iba a ser el rey ya de Israel. Pero algo interesante en cuanto a este versículo: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza, lo estaba ungiendo. ¿Sabes? Cuando recibiste a Cristo en tu corazón, el Espíritu de Dios entró en tu vida a morar en ti. Y en el caso de Saúl, era ungido, esa era la costumbre de ungir al rey con aceite en su cabeza, y le besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová sobre su pueblo Israel? Y me suena esta pregunta: ¿no te ha ungido Jehová? ¿No está Dios en ti? ¿No te ha ungido? ¿No te ha sellado? ¿No entró a ti en el Espíritu? ¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Ahora era príncipe una persona que ¿habrá traído cambio esto? Oye, Dios te acaba de elegir. En el caso del rey, Dios lo había elegido. No es así, no es lo mismo con la iglesia. Pero Dios acababa de elegir a Saúl por rey. Ahora lo veía como príncipe. Por favor, primer libro de Pedro, primera carta de Pedro. Capítulo 2, versículo 9. A los que tenemos al Espíritu de Dios, miren cómo nos ve Dios ahora. A Saúl lo vio como príncipe, y a nosotros: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó en las tinieblas, de las tinieblas a su luz admirable. Ahora eres escogido, sacerdote, pueblo adquirido por Dios, pero en aquel corazón indiferente. Le importa nada si es ungido, le importa nada si tiene el Espíritu de Dios, si tiene a Cristo en su corazón. Ayer platicaba con una persona en cuanto a un tema muy trillado. Y hay quienes se conforman nada más con ser salvos. Versículo 2. Volvemos por favor al primer libro de Samuel 10:2. A Saúl ya lo veía como príncipe. Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. ¿A poco ya se hallaron las burras? Sí, ya las halló tu papá. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas,
y está afligido por vosotros, diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Y aquí viene lo interesante. Saúl no conocía nada de Dios, nada, desconectado. Cuando llega con Samuel, lo unge. Versículo 2. Samuel el profeta le revela lo que andaba buscando. Hoy, después de que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel. Le empieza a revelar, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán, las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse. El profeta Samuel, por voluntad de Dios, le estaba revelando lo que estaba pasando. ¿Qué observamos aquí? Quizá Saúl no conocía a Dios, pero el tiempo que estuvo con el profeta Samuel, Dios le dio los requisitos exactos para poder dirigirse, conducirse en su reinado. ¿Qué le estaba diciendo el profeta Samuel? Las asnas que habías ido a buscar se han hallado. ¿Se hallaron? Sí. Si quieres saber cómo conducirte, si quieres saber cómo entrar y salir, cómo encontrar, cómo reinar, cómo juzgar, tienes que buscar en este caso al profeta para que te revele las cosas que has de hacer. Le está mostrando ahí las asnas que habías ido a buscar se han hallado. En un rey era importante, los reyes antes de salir acostumbraban a pedirle a Dios, preguntarle a Dios, Dios, ¿voy a salir o no voy a salir? ¿Me vas a dar la victoria o no me vas a dar la victoria? Esa era una herramienta fundamental. ¿Cómo dirigirte en la vida? ¿Cómo conducirte en la vida? La respuesta está en Dios. Le estaba revelando lo que él estaba buscando. Le estaba dando la herramienta. ¿Ustedes creen que nada más esa iba a ser la última vez que Saúl iba a perder algo? No. ¿Iba a ser la última vez que Saúl quería saber algo? No. Pero Saúl tenía que entender que para conocer las cosas que no sabía, tenía que buscar al profeta de Dios para que le revelara la voluntad de Dios. Y esa era una clase, una enseñanza de parte de Dios a Saúl. Ya sé con quién voy a ir. Con el profeta. Él me va a decir cómo están las cosas, si estoy haciendo bien, si estoy haciendo mal, qué tengo que cambiar, me lo va a revelar. Pero ¿qué pasó aquí? Un corazón indiferente, sabe a quién dirigirse, sabe cómo dirigirse, cuándo dirigirse, pero como es indiferente, no toma en cuenta al Señor. ¿Qué enseñanza le estaba dando? Oye, le estaba diciendo dónde estaban las asnas. Y ahí está la enseñanza. La primera enseñanza, la primera lección que le da el profeta Samuel. Si quieres saber cómo entrar y salir y encontrar o vencer, tienes que buscar el consejo de Dios. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas. ¿Cómo sabes eso? Pues Dios me lo dijo. Se le revelaba al profeta Samuel las cosas que acontecían. Él sabía lo que estaba viviendo el papá de Saúl.
Él lo sabía, así que si Saúl quería conocer más, hermanos, qué maravilla, qué maravilloso es Dios. ¿Quieres conocer de la vida? Aquí está su palabra, y si quizás no tengas el consejo a la mano, busca la ayuda espiritual de alguien que conozca la palabra para que te aconseje, para que te revele lo que Dios ya tiene escrito en su palabra. Para Saúl debió haber sido una bendición saber. Debió haber sido una bendición saber quién le iba a declarar las cosas. Pero el corazón indiferente a Dios no toma en cuenta a Dios. Versículo 3. Entiendo que no conocía a Dios, que era indiferente. Pero después de este encuentro con Samuel debieron haber cambiado las cosas. Versículo 3. Y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel. Observa lo que hace Dios. Qué maravilloso es. Le iba a revelar cómo iba a reinar, cómo se iba a conducir como rey. Y al tiempo le muestra cómo tenía que buscar a Dios y tener una relación con Dios. Esta es la segunda cosa que le dice el profeta Samuel. Y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, ¿a dónde lo está llevando Dios? Observa hasta dónde lo lleva Dios. Te saldrá al encuentro 3 hombres que suben ¿a quién? Saúl. Busca a Dios. Saúl busca a Dios a gritos. ¿A dónde van aquellos hombres? Suben a Dios. ¿A dónde? A Betel. ¿Qué significa Betel? Casa de Dios. Le estaba dando una clase espiritual. Tienes que buscar a Dios, Saúl. ¿En dónde? Ahí en este caso le dice que suben a Dios en Betel. Ahí vamos a adorar a Dios, ahí vamos a exaltar a Dios, ahí vamos a servir a Dios, ahí vamos a honrar a Dios. Le está enseñando qué hacer y hacia dónde dirigirse. Pero el corazón indiferente, Betel, el templo. Luego, ya no quiero ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque somos indiferentes a las cosas de Dios. ¿A dónde lo está llevando Dios con esta revelación? La Biblia tiene propósito, tiene una razón de ser, cada versículo tiene un fin. Y esto que le está revelando el profeta Samuel, Dios al profeta Samuel para que se lo externe a Saúl, era para llevarlo a ese lugar de adoración. No solo lo llevó al conocimiento de sus asnas, sino que también al mismo tiempo lo lleva a que conozca dónde se adora a Dios. Entiendo que no conocías de Dios, hermano. Entiendo que no sabías nada de Dios, que no buscabas a Dios, pero desde que viniste a Cristo has escuchado enseñanza tras enseñanza de dónde se le adora a Dios, cómo se le adora a Dios, cómo se le sirve a Dios. ¿Por qué vivir igual? ¿Por qué actuar igual? ¿Por qué ser indiferentes a la palabra de Dios? ¿Por qué el mismo comportamiento como un incrédulo? ¿Que acaso el Espíritu de Dios no te redarguye? ¿No te exhorta? ¿No te enseña? ¿No te corrige? ¿No te instruye? Sí, y sí lo hace. Pero entonces, ¿qué sucede? Nuestro corazón es muy necio y testarudo.
indiferente. Yo sé que estoy mal. Eso es muy común escuchar. Yo sé que estoy mal. Y sabes que estás mal y sigues haciendo lo que está mal. ¿Qué más le dice? Dice, llevando uno 3 cabritos. Qué hermoso, miren. Llevando uno 3 cabritos. Ay, qué enseñanza. Otros 3 tortas de pan. Y el tercero una vasija de vino. ¿Para qué? Oye, profeta, ¿para qué los cabritos? ¿Para qué las tortas de pan? Saúl tenía que saber cómo honrar a Dios y cómo llevar un sacrificio para Dios. Y Samuel se lo revela que 3 hombres iban de camino a Betel para sacrificar. Eso es lo que hace una persona espiritual. Va a la casa de Dios a honrar a Dios, a servir a Dios, a ofrendarle algo al Señor. A eso va una persona espiritual. Y ahí está la clase visual para Saúl. Ejemplos claros de hombres, de 3 hombres que iban, para que Saúl tomara en cuenta lo que estos hombres hacían, que estaban buscando a Dios. A Dios se le honra, a Dios se le sirve, a Dios se le canta así. Versículo 4. Los cuales luego que te hayan saludado, los cuales luego que te hayan saludado, un buen carácter, un saludo. Dios te bendiga, Saúl. Yo no sé, pero los 3 hombres con sus cabritos ahí vieron a Saúl, hermano. Que Saúl le escuchara, Dios te bendiga. ¿Cómo dicen? Shalom, ¿no? Dios te bendiga, Saúl. Era común en ese tiempo ver gente que llevara cabritos porque eran los sacrificios. Los cuales luego que te hayan saludado, lo que no era común era lo siguiente: te darán 2 panes. ¿Qué te enseña eso? ¿Te enseña algo eso? Te darán 2 panes. La forma en que tenía que ser Saúl. ¿Por qué? Porque era adinerado, era rico. Que a veces los ricos son bien codos. Los ricos, ¿quién no hay ricos? Te van a dar 2 panes, un carácter, el carácter de los que iban caminando, muy desprendidos, en un sentido un caminante. Todo eso era enseñanza. Te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Hay otra versión que dice, tómalos. Se entiende que a lo mejor Saúl no tendía a recibir nada de una persona pobre. Tómalos. Y Dios le seguía enseñando. Versículo que sigue, por favor. Después de esto llegarás al collado, es decir, a una colina de Dios donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía. ¿De qué? De profetas. ¿A dónde lo lleva Dios? A la casa de Dios. Betel, hombres que llevan cabritos, panes, vino. ¿A dónde? A la casa de Dios. ¿Qué más? Dice Dios, después de esto llegarás al collado de Dios donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto. Y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa. ¿Y ellos qué? Profetizando, ¿de quién? De Dios.
Le estaba sembrando la palabra. Le estaba sembrando la palabra. Pero ha de haber caído en tierra muy seca. Aquellos que reciben a Cristo en su corazón y palabra tras palabra, enseñanza tras enseñanza y no germina nada. Profetas, todo Dios lo estaba dirigiendo hacia Dios, encauzarlo a Dios, direccionarlo a Dios, enseñarle sobre Dios, y al mismo tiempo le muestra con esto la autoridad que tenía el profeta Samuel para ungirlo posteriormente como rey y confirmarlo ante todo el pueblo. Versículo 6. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder. Otra enseñanza. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder. Y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Vas a profetizar las maravillas de Dios. Todo lo que le dijo en un momento Samuel era para que Saúl buscara a Dios. Fue con un propósito. Versículo 7. Y cuando te hayan sucedido estas señales, Saúl, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Saúl recibió la enseñanza que tenía que recibir. Vas a ser rey y necesitas de Dios, Saúl. Ya te dije qué hacer. ¿A dónde está la casa de Dios? ¿Cómo hay que ir a la casa de Dios? ¿Cómo hay que ser como rey desprendido? Y en este caso, y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Una enseñanza espiritual. El Señor nos ha mostrado por medio de su palabra tantas verdades, muchas verdades. Nos ha enseñado desde que venimos a la vida cristiana, pero hay corazones indiferentes a Dios. ¿Por qué? Versículo 8. Luego bajarás delante de mí a Gilgal. ¿Cuál es el problema de la gente o cuál es nuestro problema? Aquí viene en el versículo 8. 40 años vivió reinando Saúl y vivió haciendo lo que le vino en gana. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrendas de paz, Saúl. Espera 7 días. Espera 7 días hasta que yo venga a ti. Y aquí viene el problema, y te enseñe lo que has de hacer. ¿Por qué nos va? ¿Por qué tanto problema? Porque no sabemos esperar al Señor, y en vez de esperar su consejo, su enseñanza, su instrucción, ¿qué hacemos? Hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. El no venir a buscar un consejo de Dios, el no esperar la palabra de Dios, lleva a gente a desesperarse. Oye, espérate. Esposo, espera. Hijo, espera. No es tu tiempo. Hija, no es tu tiempo. Espera, espera. ¿Qué pasó en la vida de Saúl? Que no aprendió a esperar el consejo de Dios. Ahí está el problema. En la iglesia, mis hermanos, debemos de aprender a recibir enseñanza, instrucción. Debes de venir a la iglesia con ese propósito, a escuchar la palabra.
Incluso los que servimos a Dios debemos de estar dispuestos a recibir enseñanza. Y si eres nuevo en la fe, deberías de interesarte en conocer más de Dios, en conocer más de su palabra, su voluntad, sus caminos, sus mandamientos. Hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. No, el Señor ya se tardó. Ya me voy a buscar una novia. Ya se tardó el Señor. No, el Señor ya se está tardando mucho. Le voy a entrar a lo ilícito. El corazón indiferente no toma en cuenta a Dios. No espera el consejo de Dios. Incluso le incomoda, no le parece, le irrita, le parece mal. En vez de tomar el consejo de Dios, se termina enojando a veces. Si no tomas en cuenta a Dios y su enseñanza, hermano, no esperes que te vaya bien. Aprendamos a esperar. No te adelantes. No te adelantes, espera el consejo de Dios. Hasta que yo venga a ti, Saúl, te voy a enseñar. Vamos a la escritura más adelante. Capítulo 13 del primer libro de Samuel. Capítulo 13, por favor. Vino guerra sobre el pueblo de Israel contra Saúl. Versículo 8. Dice el versículo 8, y debes de tener cuidado. Se vino guerra y dice la palabra del 8, y él esperó. ¿A quién se refiere? A Saúl. Aparentemente estaba esperando ahí conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel, ¿qué dice? No venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrenda de paz. ¿Y ofreció qué? Espera. Tenía que ofrecer Saúl el holocausto y la ofrenda de paz. ¿Quién lo tenía que hacer eso? Samuel, el profeta. Pero a veces nos desesperamos y queremos hacer las cosas. Ey, espera al profeta, espera el consejo, espera la palabra, espera. Y esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto, versículo 10. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel, el profeta que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba. Quizá te vas a encontrar en estrecho, bajo presión, pero aún ahí espera en el Señor, espera el consejo. Saúl se vio en esa encrucijada. ¿Qué hago? El consejo aquí es esperar en el Señor. Oye, se me va la gente, se me van los guerreros. Pero a veces somos desesperados, queremos hacer las cosas a nuestro modo, a nuestra forma, a nuestro estilo, y no esperar. Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal.
Y yo no he implorado el favor de quién. ¿Quién le podía revelar todas estas? Dios por medio del profeta Samuel. Me esforcé pues y ofrecí holocausto, versículo 13. Vamos a darle lectura a todos. Dice, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. 14. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Por desesperado. Reinó 40 años. Hermanos, no sé cuántos años quieras vivir en la vida cristiana o ser cristiano, pero vivir una vida como Saúl. Toma en cuenta la palabra, toma en cuenta el consejo. En esta tarde has venido a recibir enseñanza. No te desesperes, no te adelantes. Hay cosas que van en su orden, cosas que Dios establece. Así lo establece el Señor. Pero si tú te desesperas, tú te adelantas. Luego no te preguntes por qué los problemas. El Señor desechó a Saúl por desesperado. ¿Por qué? Por hacer cosas que a Dios no le agradan, por ir en contra de la palabra, de algo que ya había recibido. Un corazón necio, un corazón indiferente. Vamos, por favor, miren lo que hace un corazón necio. El primer libro de Samuel, capítulo 26. ¿Qué tan necio era Saúl? ¿Qué tan indiferente a Dios? No aprendió de Dios. Y así hoy en día muchos cristianos que se conforman con ser salvos, con ser perdonados, y no les importa nada de ser edificados, de ser transformados, de ser regenerados, no les importa estudiar la palabra, escudriñarla, leerla, gozarse, disfrutarla, no les interesa servir en la obra, porque están como Saúl, conformados con ser ungidos y tener el Espíritu y ser salvos y nada más, aunque en su vida reinen ellos y no Dios. ¿Quién reinó en la vida de Saúl? Reinó Dios, no. Vivió bajo su propio reino. El cristiano no debe de vivir bajo su propio reino, sino buscando el reino del Señor. Miren qué dice la palabra en el capítulo 22. ¿Hasta dónde llegó la maldad de este personaje? Ya vamos cerrando, hermanos. A ver. Si tienes capítulo 22, no aparece. Saquen su Biblia, ¿saben? ¿Ya? Nuevamente, primer libro de Samuel 22, 16. Ahí está. Dice, y el rey dijo, el rey Saúl, sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Qué locura lo que hace Saúl. Toda la enseñanza que recibió de Samuel la echó a la basura. Él mismo sabía que los profetas eran de Dios. Y dice la palabra, y el rey dijo, el rey Saúl, sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él,
volveos y matad a quién. Y matad a los sacerdotes de Jehová. Porque también la mano de ellos está con David, pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Pero miren, había más temor en los siervos. Pero los siervos del rey Saúl no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de quién. Porque había temor. Un rey necio, indiferente, incrédulo, que parecía que no conocía nada del Señor, todo por un coraje, por un berrinche de que quería matar a David, lo anduvo siguiendo, hasta que David se va a esconder en la casa de los profetas, y ahí había un siervo llamado Doeg, se comprende que estaba ahí por alguna enfermedad. Cuando regresa al campamento donde estaba Saúl, Doeg le declara a Saúl: yo vi a David allá con los sacerdotes. Y este hombre se llena de ira en su necio corazón. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Entonces dijo el rey a Doeg: vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes, todo lo que sigue. Y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino. ¿Hasta dónde puede llegar una persona? ¿Hasta dónde puede llegar su maldad? No tuvo temor de Dios, y eso es lo que hace un corazón indiferente. No le importa ni Dios ni las cosas de Dios, y arremete contra Dios y contra lo que es de Dios. Le importó nada saber que estos hombres eran de Dios. Un corazón indiferente. Conforme lees la palabra, estudias la palabra, vas conociendo qué es lo que a Dios le agrada y lo que le desagrada. Y vemos aquí esta porción, cada vez que paso por ella, me hace llorar de impotencia de saber cómo es que un hombre tan necio puede hacerle tanto daño a gente que no se mete con nadie, solamente predican la palabra, profesan la palabra, exponen la palabra, aconsejan la palabra. Pero como son profetas de Dios, a veces que abusan de esa parte. Si le doy en una mejilla, si es de Dios, tiene que poner la otra. Y ahí está el necio tirándole. ¿Cómo acabó Saúl? Primer libro de Crónicas, capítulo 13, por favor. ¿Cómo acaba un hombre necio? Perdón, vamos a ir al capítulo 31 del primer libro de Samuel. Perdón, hermano. Primer libro de Samuel 31. Dice el versículo 3. Pues desde aquí el 1, para que todos lo entendamos desde el 1. Dice: los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, aquel amigo de David, y a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros. Y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía ¿qué? Gran temor.
Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Así terminó un hombre de un corazón indiferente a Dios. Se echó sobre su propia espada. Y dice el versículo 5, y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Me recordó un poquito a Sansón, aplastado por él mismo. Cuando somos indiferentes al Señor y no queremos escuchar el consejo, la palabra y su exhortación, espera en Dios. Así que yo te invito de corazón que no te quedes solamente en saber que eres salvo, que ya tienes a Cristo en tu corazón. Interésate, involúcrate. Pastor, ¿qué otro discipulado va a dar en este año? Vamos a seguir aprendiendo. Quiero que me discipule, quiero que nos enseñe, quiero que nos capacite, quiero más de Dios, quiero involucrarme más para conocer al Señor. No te quedes ahí, hermano, con lo que ya sabes, involúcrate, interésate en las cosas del Señor. Un corazón indiferente. Vamos a hacer una oración, hermano. Nuestro amado y buen Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la palabra que hemos recibido durante muchos años, porque sabemos, Padre, que tu palabra, al ser viva y eficaz, sabemos, Señor, que siempre es de fortaleza, de ayuda, es la que nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye, Señor, con el cuyo propósito, Padre, de ser personas maduras en la fe, para buenas obras, Señor. Ayúdanos a ser transformados, a ser guiados por tu palabra, a anhelar tu palabra, a recibir tu palabra, Señor. Que valoremos esto que enseña tu Escritura, que tomemos en cuenta, Señor, y que aprendamos a esperar tu consejo, tu enseñanza, Señor, en cada decisión importante. Bendice a tu iglesia, fortalécenos, Señor. Y Padre, redarguye nuestros corazones, tomando en cuenta que cuando no se considera tu palabra, Señor, no se esperan buenas cosas. Bendice, Señor, a tu iglesia y gracias, Dios, por este día lleno de actividad. Señor, fortalécenos, danos fuerza para seguir adelante, Señor, y sigue fortaleciendo nuestra fe. Gracias, Dios, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, Dios les bendiga.